Seguimos, señoras y señores, la tertulia en este martes 15 de septiembre del año 2020. Hoy mesa de análisis político. Nos reencontramos con Fernanda Boidi. Buen día. Hola, Fernanda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Bien. Sigo. Daniel Buquet, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, buen día para todos. Antonio Cardarello, buen día. ¿Qué tal, Emiliano? Buen día, ¿cómo están todos? Y el último saludo para Adolfo Fito Garcé. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? El único con apodo acá, ¿no? Siempre pasa eso. Sí, es así. Desde los 8 años más o menos. Fernanda, ¿cuál es el tuyo? Y Nanda. ¿Cuándo? Nanda. Nanda. Sí, la forma corta. ¿Buquet? No, nunca me pegó un apodo. ¿No? ¿Acaso? Imagínate que me han dicho el flaco, por ejemplo. Por no eso. sé. Pero no prende. Y el de Antonio me lo imagino. No se me ocurre, viéndome no se me ocurre cómo me pueden llamar. En la familia algunos amigos me dicen Tony, pero obviamente que mi alopecia genera rápidamente. Este es un apodo relativamente nuevo, porque supongo que no lo tuviste desde chiquito ese. No, desde los 19 años. 19. Bueno. Bastante. Vamos a nuestro primer tema. En las últimas semanas, el debate público entre el gobierno y la oposición viene mostrando niveles crecientes de crispación. Por ejemplo, durante la discusión por el desafuero del senador Guido Manini Ríos, el Frente Amplio y los partidos de la coalición multicolor intercambiaron acusaciones de complicidad y ocultamiento. Otro capítulo. Las denuncias que realizan casi a diario los jerarcas del Poder Ejecutivo sobre desorden y despilfarro que encontraron en sus oficinas al analizar los números y los proyectos en marcha. Y el proyecto de presupuesto quinquenal también ha precipitado roces fuertes. Por ejemplo, en el Frente Amplio varios parlamentarios y los candidatos a intendente de Montevideo calificaron como robo y rapiña el artículo que elimina la presencia de la comuna capitalina en la dirección de la UAM, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, que se transfiere al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Yo marco estos ejemplos, estas situaciones, pero les pregunto a ustedes, que son los que saben, que son los politólogos acá, ¿hay que preocuparse por este estado de la relación gobierno-oposición o esta crispación es normal, va a pasar, se va a encauzar? ¿Qué dicen? ¿Fernanda? Creo que es normal, hasta esperable, diría. Estamos en campaña. Tuvimos unos meses, unas semanas largas de mucha tranquilidad, porque estábamos en una situación absolutamente atípica, esta de pandemia, pero estamos zafando. Entonces, críticas desde el gobierno a 2 semanas de haber asumido, y mientras se enfrentaba un desafío de escala mundial, era poco menos que deslealtad institucional, o tal vez incluso deslealtad institucional. Entonces, me parece que se abrió un compás de espera de, a ver qué pasa, porque de esta salimos todos, como decían varios de los eslogans. Después, el coronavirus parece que llegó para quedarse por cierto tiempo, de un modo más o menos controlado, y la vida empieza a volver a la normalidad. Y parte de esa normalidad es el juego político, el Parlamento siguió funcionando, las campañas para las elecciones departamentales, municipales, se retomaron, y como parte de ese juego está este fuego cruzado que es parte de la cuestión de la vida política. Yo lo veo como algo normal y esperable, no me parece ni preocupante en términos generales. Buquet, ¿tú estás en la misma? Sí, a ver, además, yo diría, por un lado es normal, no hay que horrorizarse cuando el gobierno y la oposición se enfrentan con dureza, con acusaciones. En general el sistema político uruguayo es relativamente moderado en el discurso, en el manejo del volumen del discurso, ¿no? Para la gente que ve el Canal Español, que está en el cable, cuando ve las comparecencias del primer ministro de España al Parlamento, que es semanal, y escucha lo que le dicen los opositores, dirá que acá son todos palomitas, ¿no? Es verdad que acá hubo alguna acusación subida de tono, me parece, no es lo general. Por decirte la referencia de Javier García, que a los que no votan el desafuero son unos mercenarios, no sé, me parece tal vez
del anecdotario del Perú, algo así como lo de tono más subido. Pero además yo creo que hay que entender una cosa. ¿Sabes que se entrecortó? ¿Qué ejemplos estabas manejando, Daniel? ¿Eran dos? Dije que podía estar fuera de tono la acusación de mercenarios que hizo Javier Miranda. Ahora entendí. A los que no votan el desafuero. Ahora entendí. Ahí como pasado de rosca, digamos, o un exceso. Pero por otro lado, creo que en la coyuntura hay que entender que este desfasaje de la elección departamental juega un rol, porque por algo pusieron la elección departamental en mayo, cuando modificaron la Constitución. O sea, no tiraron, no sortearon el año. La fecha original caía dentro de la luna de miel, digamos. Y antes del presupuesto, ¿no? Antes de que se discuta de que se genere la principal discusión del periodo de gobierno, que es la discusión presupuestal. El tema es que acá se montó la elección departamental con la discusión presupuestal, entonces los partidos están al mismo tiempo que intentando influir en el proceso del presupuesto. Ajá, tú decís que es eso. Y eso, yo creo que eso en esta coyuntura está jugando a favor de que suba un poco la crispación, como vos decís. ¿Los demás qué impresión tienen? ¿Quién va? ¿Fito? Sí, no, mirá, yo me alegro mucho siempre de hablar de estos temas, que no son los que más le copan a la opinión pública, creo yo, que siempre prefiere que estemos hablando de quién gana y quién pierde y todo eso. Pero a mí me parece que lo más importante que tenemos que hablar siempre es sobre estos temas, ¿no? Sobre la calidad de nuestras instituciones, la calidad de nuestras prácticas, cómo se mueven los actores, cómo nos movemos todos los que participamos en el debate público, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, todos los que nos hemos criado en dictadura hemos escuchado hablar de a nuestros padres sobre lo linda que era la democracia en la década del 50, todos los que hemos leído los ensayos de la década del 40, a la década del 50, sabemos que todos los elogios maravillosos que se hacían sobre el Uruguay, ¿no? Que la Atenas del Plata, que la Suiza de América, que el Rincón Bendito, etcétera, 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 ¿no? Y hemos escuchado a las generaciones anteriores decir que nunca soñaron que la democracia uruguaya se iba a caer, que se iba a quebrar. Y entonces, si una lección enseña la historia del siglo XX en Uruguay, es que la democracia se cuida o se descuida todos los días en cada una de las actitudes de cada uno, de toda la gente que participa en lo que Emanuel Adler llamó alguna vez la comunidad de práctica democrática uruguaya, o sea, todos los que participamos en la discusión, en todos los que hablamos sobre la democracia. Y la verdad, yo estoy de acuerdo con lo que decían Fernanda, con lo que decía Buquet, no es nada grave. No es nada grave lo que está ocurriendo. Hay algunas otras crispaciones, entre Danilo Astori y Azucena Arbeleche también, ¿no? Hubo cruces duros estos días. La presencia de la calle Pou en un par de departamentos, del presidente de la calle Pou en un par de departamentos, donde hay competencia por el cargo departamental y por, bueno, gobiernos locales, también ha generado críticas, algunas críticas fuertes. En fin, la verdad es que siempre hay que abrir los ojos, nunca tenemos que perder de vista que la construcción de la democracia es un proceso diario y su destrucción también, ¿no? Y que la responsabilidad no es de un actor o de dos, no es del gobierno ni de la oposición, ¿no? No es de los políticos o de la gente, ¿no? O de los periodistas o de los politólogos, es de todo el mundo, de todos los que estamos en esta empresa maravillosa que es construir el autogobierno. Entonces, yo digo, tú decís que no viene mal hacer un llamado de atención, siempre, una cosa por el estilo, Siempre tenemos que abrir los ojos. ¿No te convence lo que señalaba Daniel, de que hay otros países donde naturalmente se discute con una temperatura mucho más alta, con una verborragia y una terminología más estridente y sin embargo no pasa nada? Él mencionaba el ejemplo de España, pero yo podría agregar incluso el británico, ¿no? En la Cámara de los Comunes. Vaya, si se dicen de todo, muy directamente, ¿no? Sí, está bien. España es mucho peor como democracia que Uruguay. Tiene
Basta ver los datos no sé, tirar un par de curvas en variedades de democracia para ver lo que es España. España y Portugal son mucho peores que nosotros. La historia democrática de España y de Portugal, de donde venimos nosotros, los latinoamericanos, es mucho peor que la historia democrática uruguaya. Entonces, yo compararme con España de ninguna manera, ¿no? Ahora, creo que es muy importante mirar nuestra propia historia. Tuvimos una democracia ejemplar, nos golpeábamos el pecho, decíamos la Suiza de América, y terminamos con desaparecidos, con torturas, ¿no? Con violencia, con polarización de todo tipo. Yo no digo que esto vaya a pasar, me parece que seguimos siendo una democracia muy sana, solo digo que es día a día que hay que hablar de estos temas y que podemos hacer las cosas mejor. Podemos. Lo cortés no quita lo valiente en ningún plano de la vida, ¿no? Los políticos pueden discutir, las redes pueden discutir, los militantes pueden discutir. Ahora mismo, el fin de semana, vimos a Laura Raffo y a Álvaro Villar saludarse como corresponde y al mismo tiempo están compitiendo. Yo creo que no hay que conformarse con lo que tenemos nunca y que hay que abrir siempre los ojos. Bueno, hablando de eso, no esperen necesariamente que yo les dé la palabra así en un orden muy rígido. Vayan interviniendo o levanten la mano por lo menos para intervenir. Falta que hable Antonio por ahora y después sí ya charlamos más tranquilamente de manera más suelta. A ver. Sí, tiendo a coincidir con lo que decía Daniel, con lo que decía Fernanda, de que es bastante normal esperar esto. Hay que tener en cuenta también que estamos en dos situaciones que generan enfrentamiento. Por un lado, un gobierno que asume que está bien, está el periodo de luna de miel, pero es un gobierno que asume cuando se da una alternancia. Un gobierno que trata de todo lo que hace, decir que está limitado por la herencia que le dejó el gobierno anterior, por ejemplo, en el enfrentamiento de la pandemia o la crisis económica que se ha generado, y una oposición que dice, bueno, pudiste sobrellevar la pandemia gracias a lo que dejé. Ahí hay una fuerte fuente de crispación. Y por otro lado, el hecho de que está en las elecciones departamentales y municipales, como decía Daniel, estaban previstas para mayo, se tuvieron que correr por la pandemia, y cae justo en el momento en que se está debatiendo el presupuesto. Y venimos de dos leyes que son de las más importantes que vamos a tener en este periodo, que son la LUC y ahora el presupuesto, que tienen límites, que imponen plazos, que restringen un poco la discusión. Una oposición, como destacaba Fernanda, que al principio estaba un poco constreñida porque oponerse al gobierno parecía casi ser desleal institucionalmente, y a su vez limitado por los plazos y por un gobierno que tiene mayoría en el Parlamento y que obviamente va a lograr imponer su propuesta. Entonces, tiene que darse al mismo tiempo en el presupuesto, que sería un momento en que tendría que haber cierta cooperación entre los actores, de buscar diálogos o ciertos acuerdos para buscar algún tipo de cambio en el presupuesto que manda, en el proyecto que manda el Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo se está compitiendo electoralmente dentro de 2 semanas, menos de 2 semanas. Y no solo entre el gobierno y la oposición, sino que en algunos departamentos también tenemos competencia al interior del gobierno y eso ha generado algún tipo de rigideces también. Y después alguna cosa que mencionaba Fito de la democracia uruguaya ejemplar en los 40 y 50, pero esta democracia tampoco estaba exenta de ejemplos. Todos conocemos anécdotas de enfrentamiento, de disputas, se tiraban con tinteros en el Parlamento. Wilson Ferreira le llegó a tirar con un micrófono a un rival en una interpelación. O sea, el temperamento de los políticos, el discurso siempre lleva a que pueda haber algún exceso verbal, pero coincido con los colegas, comparado con lo que pasa en otros países de la región. Bueno, Fito dirá, sí, bueno, pero Uruguay es la democracia más sólida, más estable, pero también hay que mirarlo en el marco. Si miramos el debate cómo se da en Argentina, las cosas que se dicen los políticos en Argentina, ni que hablar en Venezuela, más allá de la calidad de la democracia o no democracia que tiene Venezuela,
pero recordemos cuando escuchábamos las cosas que se decían, decían, bueno, pero son caribeños, son temperamentales, cosa que es impensable en el debate público aquí. Bueno, vuelvan ustedes a ver a quién va la palabra primero, Fernanda. Un poco en la línea de lo que decía Antonio, estamos en dos momentos que son muy propicios para la confrontación. El presupuesto es el momento de asignación de recursos, de redistribución de recursos. Y bueno, se sabe que hay picos de, digamos, tenemos series históricas que muestran que hay picos de conflictividad y demás, porque no solo los partidos políticos, todos los sectores reclaman para sí, para tratar de asegurarse, digamos, la mejor situación posible para ellos para los próximos 5 años. Entonces, es esperable, es hasta deseable, porque si no hubiera conflictividad o si no hubiera oposición o discusión, significaría que no hay quien defienda ciertos intereses. Entonces, en algún sentido, cuanto más voces escuchamos reclamando, es un indicador de pluralismo, es decir, hay grupos, hay voces que defienden esos intereses, y todos esos intereses tienen la posibilidad de ser escuchado. Entonces, en ese sentido, es incluso un indicador positivo de salud del sistema. Y lo mismo con las elecciones, ¿sí? Tenemos las elecciones municipales. Para el frente es la última instancia de retener algún tipo de poder. Está claro que va a retener poder en algunos departamentos, menos claro en los otros. Para el Partido Nacional es la oportunidad de consolidarse a nivel local una vez más en muchos sectores del país. Ahora, esto está bien. El punto es cuál es la intensidad o cuál es la calidad de estas discusiones. Y a veces vemos algunas cosas salidas un poco de tono, como decía Daniel, ¿no? Las intervenciones de Miranda. Charles Carrera ha sido muy duro en sus juicios, en todas las intervenciones finales de las últimas semanas. En ese sentido, empiezan a aparecer actores que parece que llevan la batuta de la confrontación unos decibeles un poquito más arriba. Creo que tiene que ver con características personales de ellos, como decía Antonio, pasó con los micrófonos voladores de Wilson, tal vez con una estrategia un poco más armada, posiblemente, de que hay voceros que asumen ese rol más confrontacional y otros no. En la campaña de Montevideo eso pasa, ¿no? Digamos, los que atacan no necesariamente son los candidatos, sino otras figuras que están apoyándolo. Sí, pero incluso las figuras que aparecían con un discurso más moderado y conciliador, pienso en Álvaro Villar, ¿no? Uno de los candidatos a la intendencia, el fin de semana habló de robo y rapiña, fue él que utilizó esos términos, ¿no? A propósito de todo el debate sobre la UAM. Sí, pero ahí me parece que no tenés una ida de tono. Justamente, está bien, están las características personales, también alguien puede pensar, bueno, Javier Miranda es una persona con una sensibilidad particular sobre el tema desaparecidos, ¿no? Y le puede pegar más fuerte una actitud política al respecto. Pero fuera de las cuestiones personales, están estos elementos de la coyuntura política. La UAM es el mejor ejemplo, porque la UAM está en el presupuesto. Esto no debió estar en discusión en la campaña electoral departamental de Montevideo. El presupuesto plantea una especie de expropiación. Que diga rapiña, bueno, entiendo, es una forma exagerada de decirlo, pero me parece que en el debate político eso no, un insulto, no es un derrape, es una forma dura de hacerlo. Los candidatos necesitan, en muchos casos, endurecer su discurso. Tal vez Villar, que aparece tercero en las encuestas entre los candidatos del Frente Amplio, podrá haber razonado, vas a tener que pegar más fuerte porque te estás atrás. Pero justamente, para mí el gobierno comete un error. En realidad, como no tengo mucha idea de para qué está eso ahí o qué lo motivó, tampoco sé si es un error o no, pero desde el punto de vista de la competencia política parece que es un error, porque le entregaron un cachón al Frente Amplio que yo entiendo que legítimamente se puede quejar de esta propuesta y que además le sirve para diferenciarse de la candidata de la coalición, que dijo que estaba a favor de esta, expropiación. Y lo mismo con el caso de Manini. ¿Por qué? Porque para el Frente Amplio, además del tema de derechos humanos, que lo involucra judicialmente por este asunto del desafuero, el Frente Amplio entiende que Cabildo Abierto es como el punto débil de la coalición, es el talón de Aquiles de la coalición. Entonces, para un partido de oposición, cuando tu oponente te presenta su lado débil,
¿Vos qué vas a hacer? Ah, no le pego, no. Mira, Aquiles me mostró el talón y yo dije, pobrecito, si pego en el talón lo voy a matar. No, si te dan el flanco débil, es de manual. Que esto pase ahora es coyuntural, podría no haber pasado nunca. Podría haber habido una elección departamental en mayo y haber postergado el desafuero 2-3 meses más, yo qué sé, podrían haber pasado muchas cosas. Creo que hay muchos elementos coyunturales en el tipo de discusión que se está dando, que por otra parte, yo te diría, en el 99% es una discusión perfectamente normal, democrática y dura, porque yo creo que las discusiones en democracia tienen que ser duras cuando los temas lo ameritan. Mi impresión también es que de por medio está la emergencia sanitaria en otro sentido, ¿no? Durante buena parte de la época cruda de la pandemia o del peligro de pandemia, el debate bajó, ¿no? Bajó en decibeles, casi que se contuvo, casi que se frenó. Al mismo tiempo, el Frente Amplio esperaba que el gobierno le diera participación en la gestión de esa crisis. Hubo alguna amague y finalmente eso no se concretó. Y resulta que el gobierno está saliendo bastante bien de toda esa situación, está muy bien valorado en la opinión pública. Mi impresión es que en la oposición entonces hay como una incomodidad, ¿no? Tuvimos esa actitud que tuvimos, esperábamos participación, no nos la dieron, ahora el premio se lo lleva el otro y todavía encima nos pegan, ¿no? Nos critican con esto y con lo otro. Mi sensación es que eso también está jugando, ¿no? Pero iba a hablar miren, Fito. Sí, no, miren, como decía uno de mis autores favoritos, Carlos Ferreira, es una cuestión de grados. La competencia es lo más grande que hay. Por supuesto. Fernanda hablaba de división del poder, ¿no? De que cada uno defienda sus intereses, que los grupos sociales, ¿no?, se expresen, que los partidos políticos traten de canalizar esas demandas, que los partidos políticos marquen sus diferencias. Chantal Mouffe, que no es una de mis autoras favoritas, pero que tiene alguna frase en algunos conceptos muy buenos, dice que la política es el arte de construir fronteras. Me parece que está bien, ¿no? Una cosa es construir fronteras, lo que pasa, y otra cosa es construir muros, o como se dice en Argentina, grietas. Eso es muy distinto. Entonces, fronteras sí, oposición firme sí, ¿no? Cuestión de grado. ¿Hasta dónde? Ahora que se puso de moda hablar de perillas, ¿hasta dónde subís la perilla del volumen? ¿No? ¿Hasta dónde te enojás? ¿Hasta dónde tensás las cosas? ¿Hasta dónde incluso radicalizás a tus propios secuentes, ¿no? A tus propios votantes, a tus propios militantes? Ahí hay una cuestión de sintonía fina que hay que manejar muy bien. Que yo creo que en Uruguay se maneja mucho mejor que en el promedio de América Latina, y un poco peor de lo que podríamos manejarla un poco mejor. El vínculo entre gobierno y oposición, para mí, durante este año, no es malo, podría ser mejor, ¿no? No sé, el mes de marzo fue un mes malo, fue horrible, ¿no? ¿Cómo que horrible? ¿Por qué? La distancia entre el Frente Amplio y el gobierno fue brutal, ¿no? En general, para mí, el Frente Amplio en marzo, básicamente mal. Después extiende la mano sobre fin de marzo, ¿no? Y convoca el diálogo. El gobierno no aprovecha la oportunidad. Para mí, se equivoca, ¿no? En fin, a ver, me parece que todavía tenemos bastante para aprender en cuanto a cómo manejar esa sintonía fina de competir duramente, pero, ¿cómo les puedo decir? Sin radicalizar a la gente, ¿tá? Y sin transformar esto en una batalla campal que 2x3 irrumpe, sobre todo en las redes y a veces en los espacios públicos. Entonces, sin hacer alarmismo, no negarnos a aprender. Podemos hacer las cosas mejor. Cardarello. Sí, a ver, me parece que hay que tener en cuenta todas las funciones que tiene que tener la oposición, ¿no? La oposición no solo se limita al Parlamento, no solo tiene que controlar al Poder Ejecutivo, sino que tiene que también representar otros intereses, representar otros puntos de vista, todo el tiempo marcar cuáles son las opciones, las decisiones que está tomando el gobierno y también, en lo posible, tratar de generar movilización que lo convierta para que sea visualizado como
como una opción de gobierno. Obviamente que en este entorno todo eso se ha visto bastante limitado, y tiene la oportunidad ahora de diferenciarse y de lograr buscar espacios de poder en las elecciones departamentales. Y tiene que aprovechar, como decía Daniel, las oportunidades para pegarle a la coalición de gobierno como una de su forma de presentarse como una alternativa, demostrar que este gobierno tiene debilidades, un gobierno que por otra parte tiene muy buena aprobación, por lo menos hasta el momento, dentro de la opinión pública. Y el tema del desafuero de Manini también le da esa posibilidad de tratar de demostrar cómo Cabildo Abierto es un socio peligroso para el gobierno. Y bueno, la relación entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto, creo que se marcó un punto de inflexión con la posición sobre el desafuero. Hablando de Manini, dicen desde la audiencia, por ejemplo, plantea este mensaje de un celular 413, Mari dice, los discursos de Manini, que una y otra vez atacan a la justicia, o a las emociones de muchos, no están contribuyendo a este ambiente. Otro, Marcos, dice, al Frente Amplio le falta la autocrítica, que la diferencia en todo caso sea la creatividad. Sí, Emiliano, tenemos dos apuntes cortitos en realidad. Uno, creo que hemos retrocedido este año en este tercer escalón de la campaña del ciclo electoral, porque no hemos tenido debates. Hemos retrocedido. En términos de calidad de la democracia, hemos retrocedido. Que no haya debates, en particular en Montevideo, es un retroceso. Y hay que decirlo. En otros departamentos sí ha habido, ¿no? Bueno, ahí está. Pero en Montevideo, no. En la capital del Uruguay, no hay debates. Es un retroceso. Y hay que decirlo. Es un retroceso. El año pasado quedó claro que los debates le importan a la gente. Este año no hay debates. Hemos retrocedido. Se dirá, no, lo que pasa es que le conviene o no le conviene. Bueno, yo creo que el año pasado quedó claro que nos convienen a todos los debates. Y lo otro que quiero decir es, hace unos años, Rosario Sánchez hizo una linda tesis de doctorado, que después se publicó en este lindísimo libro que se llama Cómo hablamos de democracia, y que alude precisamente a esto, a cómo discutimos entre nosotros, ¿no? Cómo discutimos en la democracia. Hablamos demasiado en términos bélicos, dice Rosario. Hablamos demasiado de batallas perdidas, de batallas ganadas, ¿no? Y tendemos a deliberar poco. Recomiendo su lectura. ¿Qué te crees, Fito? ¿Que sos el único que puede mostrar un libro en la pantalla? No, de ninguna manera. Míralo a Buquet. A ver, saque su libro. Para mostrar algo más general, digamos, menos uruguayo. Sí, ¿cómo mueren las democracias? Un trabajo de divulgación de un colega muy de Estado, Steve Levitsky, con un colaborador, donde hay algunas de las cosas que dice Fito, pero Fito exagera, porque Fito tiene su propio índice de democracia. Vos fijate que Fito ya le bajó los puntos a la democracia uruguaya porque no hubo debate en Montevideo en la elección departamental. Eso no aparece en ningún índice. Como Fito le bajó los puntos a España, que no sé dónde, ¿viste? Pero en el Times, España está un escalón abajo de Uruguay. No sé, 15, 16 o algo por el estilo. O sea, bueno, se picó. Que la democracia de España pero, Daniel, mucho peor que la... A vos que te gusta ese gráfico, Buquet, agarrá variedad de democracia, compará, ¿no? la línea de democracia durante el siglo XX de España y de Portugal, y son un desastre comparado con Uruguay. Línea? No, ¿cuál línea, Fito? Porque cualquier índice de democracia, de variedad de democracia. IDEM tiene 240 indicadores. En democracia están igual. En democracia están igual. Si querés, comparto la pantalla. Bueno, sí, la dejamos para compartir dentro de unos minutos nada más, porque estamos en la hora de la pausa y después volvemos con eso que tengan para compartir. Fernanda, estás muy divertida siguiendo esa discusión. ¿Tenés algo para rematarla? No, estoy muy divertida porque se está transformando en una discusión metodológica. Entonces me pregunto qué pensarán los oyentes de esto. ¿Qué pensarán? Ya nos lo dirán.
Respecto a la diferencia entre Uruguay y España, hay que reconocer que las transiciones a la democracia en América Latina se fijaron mucho en la transición española, y acá en particular el modelo de la concertación, de la CONAPRO, que se habló tanto en el año 84, estaba directamente influida por los pactos de la Moncloa. O sea que es cierto, si miramos a lo largo del siglo XX, la estabilidad democrática de Uruguay es mayor que la española, pero desde la tercera ola de democratización, no cabe duda que España es una democracia sólida en todos los aspectos. Ya volvemos, ya seguimos en la mesa de análisis político.